Estimados estudiantes de química, hoy resolveré un ejercicio de gas ideal. Dice lo siguiente: la presión manométrica de un recipiente es de 8 psi a 68 grados Fahrenheit, cuando se encuentra a nivel del mar. Si al trasladarlo al recipiente a la ciudad de La Paz, donde la temperatura es de 12 grados Celsius, se cae y se abolla. Su volumen se reduce en un 15%. Inciso A, calcular la nueva presión manométrica en kilopascales. Inciso B, ya en La Paz a dicho recipiente se le añade 1.5 gramos de óxido nítrico y se vio que la presión manométrica es de 18 psi. ¿Qué volumen tiene el recipiente? Pesos atómicos: oxígeno 16, nitrógeno 14. Muy bien, empecemos con lo siguiente, ¿no? Esta presión manométrica que tenemos a nivel del mar lo vamos a simbolizar con presión manométrica 1, ¿no? Presión manométrica 1, que es 8 psi, y lo vamos a transformar a atmósferas, ¿no? Con este factor de conversión. Tenemos 8 psi, el factor de conversión sería que en una atmósfera existe 14.7 psi. Entonces acá los psi se van con los psi, se cancelan, y tenemos la presión manométrica a nivel del mar, que va a estar con 1, igual a 0.544 atmósferas, ¿no? La presión absoluta a nivel del mar va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Todo esto a nivel del mar, que estamos simbolizando con 1. Entonces podemos calcular la presión absoluta a nivel del mar, ¿no? Que va a ser igual a la presión atmosférica a nivel del mar, que es una atmósfera, la presión atmosférica, más la presión manométrica, que en atmósferas es 0.544. Sumamos, tenemos que la presión absoluta a nivel del mar es 1.544 atmósferas, ¿no? Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es encontrar la presión absoluta a nivel del mar, ¿no? Ahora tenemos otros datos. Nos dice que la temperatura a nivel del mar es 68 grados Fahrenheit. Esos 68 grados Fahrenheit, que lo vamos a poner como T1, que va a ser la temperatura a nivel del mar, lo transformamos a kelvins, equivalen a 293 kelvins, ¿no? Haciendo el respectivo factor de conversión. También tenemos el dato, la temperatura en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde nos dice que es 12 grados Celsius. Esos 12 grados Celsius, que lo van a simbolizar con T2, la temperatura en La Paz, lo transformamos a kelvins, equivale a 285 kelvins, ¿no? Unas equivalencias, ¿no? Ahora tenemos otro dato que nos dice que el volumen se reduce en un 15%. Entonces, dividido entre 100 va a ser 0.15, ¿no? Entonces, la diferencia entre el volumen a nivel del mar menos el volumen a nivel de La Paz, que es B2, respecto del volumen a nivel del mar, va a ser igual a 0.15. Esta es la reducción del volumen. Haciendo operaciones, tenemos que el volumen 2, o sea, el volumen a nivel La Paz, va a ser igual a 1 menos 0.15 veces el volumen a nivel del mar, ¿no? Haciendo esta diferencia, tenemos que 1 menos 0.15 es 0.85. Entonces, tenemos que el volumen a nivel La Paz va a ser igual a 0.85 veces el volumen a nivel del mar, ¿no? Ahora vamos a encontrar, nos dice el inciso A, la pregunta: calcular la nueva presión manométrica que estamos en La Paz, ¿no? Porque este recipiente se ha trasladado a la ciudad de La Paz. Entonces nos pide cuál es la nueva presión manométrica, ¿no? En kilopascales. Entonces, una vez ya transformados estas unidades, ¿no? Y teniendo en cuenta esta equivalencia, vamos a aplicar la ecuación de estado, la ley combinada, ¿no? Vamos a aplicar la ley combinada, que nos dice que la presión, en este caso a nivel del mar, que es presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1, ¿no? Todo esto a nivel del mar, tiene que ser igual a la presión final, que va a ser todo La Paz, presión final de La Paz, volumen de La Paz, dividido entre la temperatura de La Paz. Entonces, de ahí podemos encontrar cuál es nuestra presión final absoluta en La Paz, ¿no? Despejando. Entonces, tendríamos despejando, que va a ser presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, dividido entre el volumen 2 sobre temperatura 1, ¿no? Entonces, acá reemplazamos valores, ¿no? La presión absoluta a nivel del mar, P sub 1, hemos calculado anteriormente y es 1.544 atmósferas. El volumen 1 lo dejamos ahí como volumen 1 por la temperatura a nivel de La Paz, T2, 285 kelvins, ¿no? Haciendo el factor de conversión anteriormente descrito, dividido entre el volumen final, que es
Anteriormente hemos encontrado una equivalencia, ¿no?, que nos decía que el volumen final va a ser igual a 0.85 veces el volumen inicial, eso ponemos acá, ¿no?, por la temperatura inicial, que es 293 Kelvin, ¿no?, a nivel del mar. Entonces acá los volúmenes se cancelan, ¿no? Este volumen inicial se cancela con este volumen inicial y podemos hacer operaciones ahí. Haciendo el cálculo respectivo, resulta que la presión absoluta en La Paz va a ser 1.767 atmósferas, ¿no?, que transformados a milímetros de mercurio equivalen a 1.342.82 milímetros de mercurio. Muy bien, ahora apliquemos a qué es igual la presión absoluta, ¿no? Nuevamente, la presión absoluta en La Paz va a ser igual a la presión atmosférica de La Paz más la presión manométrica del recipiente en La Paz, ¿no? De ahí podemos encontrar cuál es la nueva presión manométrica que nos está pidiendo calcular. Entonces la nueva presión manométrica en La Paz va a ser igual a la presión absoluta en La Paz menos la presión atmosférica de La Paz, ¿no? Entonces, reemplazamos valores. La presión absoluta lo hemos calculado, es 1.342.82, ¿no?, en La Paz, P2, menos la presión atmosférica de La Paz, que es 495 milímetros de mercurio. Hacemos la diferencia y tenemos la nueva presión manométrica, ¿no?, en La Paz, que es 847.82 milímetros de mercurio. Pero nos preguntaban en kilopascales, ¿no?, haciendo el factor de conversión es 113 kilopascales, ¿no? Esa es la respuesta al inciso A, ¿no? Acá tenemos la respuesta al inciso A. Ahora pasemos a resolver el inciso B, ¿no? El inciso B nos dice que ya estábamos en La Paz y a dicho recipiente se le añade 1.5 gramos de óxido nítrico, ¿no?, y se vio que la presión manométrica es de 18 psi. Entonces ahí tenemos los datos para el inciso B, ¿no? En La Paz se añade 1.5 gramos de monóxido de nitrógeno, que es el NO, ¿no?, monóxido de nitrógeno, y resulta que la presión manométrica, ¿no?, en esta nueva condición, cuando ya tiene monóxido de nitrógeno o óxido nítrico en nuestro recipiente, es 18 psi. Eso, transformándolo, esos 18 psi a milímetros de mercurio, resultan 930.61 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, esta presión 3 final, que es después que hemos añadido monóxido de nitrógeno, va a ser igual a la presión manométrica 3, ¿no?, es la presión absoluta 3, va a ser igual a la presión manométrica 3 más la presión atmosférica, ¿no? Entonces vamos a calcular la presión absoluta 3, ¿a qué es igual? Entonces tenemos que la presión manométrica es 930.61 más la presión atmosférica. Como nos encontramos en La Paz, la presión atmosférica es 495, ¿no? Haciendo la suma respectiva, tenemos que la presión absoluta 3 va a ser igual a 1425.61 milímetros de mercurio, ¿no? La presión absoluta 3 es resultado ¿de qué? De la presión absoluta inicial antes de añadir el monóxido de nitrógeno más la presión del monóxido de nitrógeno que estamos añadiendo, ¿no? Eso es igual a la presión absoluta 3. De ahí podemos encontrar a qué es igual la presión del monóxido de nitrógeno, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de la presión absoluta 3 menos la presión absoluta 2. Tenemos todos los valores para encontrar la presión del monóxido de nitrógeno que va a ejercer en el recipiente, ¿no?, al cual ha sido introducido. Entonces reemplazamos valores, ¿no? La presión 3 es 1425.61 milímetros de mercurio, menos la presión 2 que hemos calculado anteriormente para el inciso A, es 1342.82. Hacemos la diferencia y la presión del monóxido de nitrógeno resulta ser 82.79 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora nos pide calcular el volumen del recipiente, ¿no? El monóxido de nitrógeno va a ocupar todo el recipiente que lo contiene, entonces podemos calcular el volumen en función a esta presión y en función a esta masa, ¿no?, del monóxido de nitrógeno. Entonces para ello aplicamos la ecuación de estado, ¿no?, pero lo aplicamos al óxido nítrico, ¿no?, o monóxido de nitrógeno. De ahí despejamos el volumen, ¿no? Entonces, el volumen del recipiente va a ser igual a la masa que se ha introducido de monóxido de nitrógeno por la constante R, por la temperatura a la cual se encuentra el recipiente, que es a nivel La Paz, dividido entre la presión del monóxido de nitrógeno por el peso molecular del monóxido de nitrógeno. Reemplazamos valores. Entonces, esto va a ser igual a la masa del monóxido de nitrógeno, que es 1.5 gramos, la masa que se ha introducido, por la constante R, lo vamos a expresar en milímetros de mercurio, 62.4 milímetros de mercurio, litros, mol kelvins, por la temperatura a nivel La Paz, 285 kelvins, no es la T2, dividido
entre la presión del monóxido de nitrógeno, que hemos calculado anteriormente, que es 82,79 milímetros de mercurio, por el peso molecular del monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno es una molécula que contiene un nitrógeno y un oxígeno. Entonces sumamos el peso atómico del nitrógeno, 14, más el peso atómico del oxígeno, 16, la suma nos da 30, ¿no? Entonces el peso molecular del monóxido de nitrógeno o óxido nítrico es 30. Entonces aquí, haciendo el análisis dimensional, tenemos que los milímetros de mercurio se cancelan con los milímetros de mercurio, ¿no? Los moles con los moles, los gramos con los gramos, aquí los kelvins con los kelvins, y nos quedaría el volumen en litros. Haciendo el cálculo respectivo, el volumen del recipiente que contiene el monóxido de nitrógeno es 10,74 litros, ¿no? Esta es la respuesta al inciso B, ¿no? Y con esto se acaba el problema.